Muy buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por su gentil espera. Hoy cerramos con broche de oro este ciclo de conferencias denominado La Revolución de Octubre, Causas y Consecuencias. El día de hoy tenemos la grata presencia del licenciado Víctor Hugo Arellano Paredes con el tema Los afrodescendientes en la independencia de Guayaquil. Desde ya, permítanme mencionarles y anunciarles el siguiente ciclo de conferencias que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre. Así que para que ya apunten en sus agendas, Dios mediante habrá otro ciclo de conferencias del lunes 12 al viernes 16 de noviembre del presente año. El ciclo de conferencias se denominará Consecuencias de la Independencia de Guayaquil. Tendremos conferencistas como el doctor Roberto Vergara Novoa, abogado Alberto Montalvo Landín, capitán de fragata Mariano Sánchez Bravo, el licenciado Víctor Hugo Arellano como siempre, y el doctor Enrique Estrellas Velázquez, que él tiene que estar en todos nuestros ciclos. Pues el licenciado Víctor Hugo Arellano Paredes, licenciado en periodismo, bachiller superior en religión, ostenta una maestría en comunicación social, director del Museo Municipal de Guayaquil, es jefe de investigación histórica del Instituto de Historia Marítima de la Armada del Ecuador, es docente universitario, investigador, historiador, genealogista y paleontólogo, escritor y editor del Boletín del Museo Municipal. Fue secretario fundador de la Fundación Francisco de Orellana y la Sociedad Amigos de la Genealogía del Guayas, también vocal del directorio del Instituto Ecuatoriano Italiano de Educación y Cultura, miembro del directorio de la Fundación y Estudios y Análisis Geopolíticos y Estratégicos Dr. Antonio Parra Velasco. Actualmente es miembro de la Junta Cívica de Guayaquil, es miembro correspondiente de la Academia Naval de Historia del Ecuador, miembro de número fundador de la Academia Ecuatoriana de Historia Marítima y Fluvial. Es profesor universitario en las áreas de Historia Universal y Ecuatoriana, Geografía, Paleontología, Metodología de la Investigación y Relaciones Públicas y Humanas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Siempre es un placer tenerlo en nuestro pueblo. Esperen un poquito, por favor, que yo tomo el agua al principio, no al final. Un día me quedé sin voz y salía como de pito la voz y no, nadie traía ni un chicle, ¿no? Entonces andaba loco. Bueno, muchas gracias por la paciencia que me tienen, especialmente como siempre, ¿no? Miren, vamos a conversar de un tema que está mal comprendido muchas veces. Nosotros estamos viviendo en países que desde Canadá, o sea, desde el polo norte al polo sur, somos mezclados. Y somos mezclados y no es que un grupo está prevaleciendo sobre el otro. Sí, algunos pueden prevalecer económicamente en una cosa, en una época, otros en otra, que son altibajos siempre. Sin embargo, genera molestias a las personas del grupo social que se llama Guayaquil. Cuando yo hablo del negro, cuando yo estoy con los negros y hablo del blanco, le molesta. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, entre las primeras cosas que nos ponemos de acuerdo es que vamos a explicar que, como ya lo he dicho siempre, por motivos de estudios nos referiremos al negro y al blanco. Pero el negro no es un color y las personas que descienden de aquellos que vinieron de África no vinieron de un solo lugar, ni todos son exactamente iguales. El África tiene una multitud de grupos étnicos muy diferentes hasta en tamaño. Digamos, los bosquimanos con respecto a los primeros, ¿no? Los zulúes con respecto al resto, ¿no? Entonces ustedes tendrán que ver eso, pero por estudio, como se han acuñado términos, la idea no es ni ofender a un grupo ni atacar al otro, pero vamos a tratar de, dentro de lo posible, hacer un equilibrio. Eso por un lado. Por otro lado, hay cosas que las personas tampoco entienden, porque la mayoría no son expertos en el asunto, ya que hay una facilidad para no encontrar libros y para no encontrar investigaciones. ¿Qué es esto?
Lo dije la vez anterior cuando me tocó hablar, nosotros estamos casi como un puente entre el norte y el sur, como que fuera Israel, que tiene los egipcios y los babilonios, norte y sur, que subían y bajaban de ambos lados, y que hay una cruz de esas tremendas. No somos tan mestizados como los judíos, pero somos bastante mestizados. Toditos los presentes. O sea, aquí no hay un afrodescendiente puro, ni hay un blanco puro. Si no, pues yo saco 200 genealogías y nos quedamos a bailar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es increíble que con respecto a los africanos, no se los tomó en cuenta. Claro, no hubieron investigadores africanos que hablen sobre los africanos, porque cada cual habla de lo que le interesa, ¿no? Y entonces quizás al grupo europeo no le interesó hablar del asunto. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, han habido personas como Frederick Bowser, que escribe El esclavo africano en el Perú colonial. Es un trabajo fabuloso. Nadie lo tiene. Básicamente está en inglés y 2 ejemplares bien en español. Uno que tiene el archivo histórico de Guayas y otro que se me robaron a mí. Entonces, pero ya lo tengo en fotocopia. Entonces, ustedes ven cosas muy importantes. Entonces, para más o menos ya entrar al tema, cerrar el camino, estrechándolo, vamos a decir que aquí, que ya había problemas porque teníamos 80 años en la sierra, básicamente, de la influencia de los quichuas con sus reyes o sus señores, los incas, un promedio de 80 años, no más. A la costa vinieron así de visita. El miércoles pasado aquí el arqueólogo Javier Vélez, que está aquí presente, que lo estoy mirando bien para que ustedes lo ubiquen, lo conozcan, habló unas cosas muy interesantes sobre la presencia inca en la isla de La Plata, por una forma de visita, por un sentido de un adoratorio internacional. Sin embargo, pues eso no es, eso dejó una huella en la sierra, pero llegó el momento en que le tocó a los europeos venir, y no vinieron los españoles. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, no existía España todavía. Como lo dijo muy bien Juan Marchena el miércoles pasado, o antepasado, cuando se presentó este hombre, se me escapa la fecha exacta, miércoles fue, ¿no? Eran los soldados del rey. Realmente los españoles no conquistaron nada, nunca conquistaron nada los españoles, porque ni existía España, y cuando uno habla del rey, sabemos que el rey es soberano, es dueño de todo. Y el rey manda a sus soldados, manda a su gente y les da la facilidad de darse la gracia de darle sus armas. Y entonces vinieron un poco de gente ibérica, que ¿qué mezclas tenían? Herencia musulmana, estaban desde el 750 hasta el 1400, más allá del 1492, herencia judía, según la tradición judía, desde el año 1000 antes de la era común, y según la arqueología, que es lo que es la prueba tangible, 100 años antes de la era común, con papeles y con todo. Entonces, otros que vinieron pertenecían, voy a decirlo de esta manera y quiero no ofender, a la etnia católica, ¿no? Pero había unos cuantos que no eran católicos y salvaban unos los grandes libros, pero esas publicaciones no llegan acá, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos nosotros que estas conferencias, lamentablemente, habría que dárselas a más gente, a diversos públicos, y entiéndase diversos públicos universitarios o profesores de historia, para poder discutir, más bien, que poder discutir en el sentido de comparar ideas, intercambiar, para poder explicar algo de eso, más la biología. Y entonces, metiéndonos al tema, más adelante vamos a decir que vinieron europeos, pero también vinieron africanos. Sin embargo, esto no quiere decir que los europeos que vinieron para acá no estaban mestizados con los africanos. Si no, ustedes acuérdense, aquí tengo algunos que saben derecho, los cartagineses se subían y se bajaban de Europa, y los europeos se subían y se bajaban de África. Entonces, estamos mezclas. Tampoco podemos decir que los africanos, uno es afrodescendiente y yo soy eurodescendiente. Pero hay una cuestión, porque el tipo étnico de los del norte de África es bien diferente a los del centro y mucho más los de más abajo. Aquí está David que me asiente, ¿no? Y ya que no asiente, ¿verdad? Pues así que vamos a hacer. Ya. Pero llegó un momento en el cual, por esas cosas que se dan en el destino, llegaron los portugueses como navegantes
cruzaron las dos columnas de Hércules, o sea, el estrecho de Gibraltar y el norte de África. A nosotros nos enseñaron una serie de fantasías que nadie podía salir, ellos habían salido hace rato, ¿no? Y llegan hasta San Tomé, Buena Esperanza y Angola y comienzan a llevarse gente. Comienzan a tratar con los señores de acá, que se hacen enemigos de los de acá, se los roban, los hacen esclavos, vengan para acá. Entre ellos se venden y se vienen con los otros. De pronto se dan cuenta que el negocio es maravilloso y que aquí en América el negocio es fantástico. Entonces, cuando ya llegamos a lo que es propiamente la conquista, colonia, porque se dio de la mano las dos cosas y muchas veces no se conquistó todo el territorio, se conquistó siglos después. Llegaron dos grupos de personas, los que venían de África y los que venían de Europa. Los de África venían por las malas, porque venían forzados, y los de América y los de Europa venían por las buenas, entre comillas, porque no venían forzados, sino que venían por las buenas, pero nos olvidamos de la Inquisición. Muchos se vinieron para acá para respirar, porque allá no podían respirar, y le fueron incautados todos los bienes. Olvidémonos de la parte religiosa de la Inquisición, vamos a la parte económica. Era uno de los cinco consejos de Estado de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla. Entonces, esa parte tampoco la he visto. Alguna vez ya toqué aquí en una conferencia en el salón de al lado. Esa parte también es muy desconocida y bien manoseada los términos, y la gente todavía no entiende bien el asunto. Y entonces, ya entrando más directamente al tema, pasan los siglos y claro, el africano viene como esclavo. No sé qué imagen tengan las personas de esclavos. Claro, en el derecho romano esclavo es res, es una cosa, sí, efectivamente, pero dentro del derecho romano habían esclavos que no eran africanos y que eran grandes generales de las guerras romanas. Entonces, habría que poner también en consideración eso, ¿no? ¿Que los trataron mal? Sí. ¿Que los acarallaron? Sí. ¿Que los mataron? Sí. Pero los blancos también hicieron lo mismo con los blancos. Aquí vieron las guerras monstruosas, vieron aquí como en Europa. Europa sigue en guerra todavía. La última grande fue la de Hitler. Y si ustedes se ponen a leer eso, o vomitan o quieren matar al primer hitleriano que va por ahí, ¿no? O sea, el ser humano le fascina destruir al otro ser humano, ¿no? Y buscar, si no es el color, es la forma de la oreja, que la nariz, que tiene, y a ellos les gustan. El ser humano tiene que destruir al otro ser humano, porque esa es la función de él, no es crecer. Y entonces, no se entendió al grupo africano, ni se lo dejó entender. Pero ya les dije, tuvieron épocas gloriosas en la colonia, gloriosas, son héroes, pero como a nosotros los presentes, y hablemos de nuestros padres también, nos llegó un concepto extraño del negro. No entendimos que el negro tiene la misma computadora que tengo yo, pues, ¿no? Algunos la tienen mejor activada y otros la tienen menos activada, pero eso pasa en todas partes, ¿no? Es más, les cuento, el cerebro con el tiempo, al estar en una de la mediana edad para adelante, o sea, yo ya pasé esa mediana edad hace rato, se reduce en un 25%, ¿no? Pero como los más sabios de la historia solamente han utilizado el 1% hasta el 6% nomás de su capacidad, ni se nota pues eso de ellos. Entonces no se notó que este hijo de africano y de blanco a veces, y hay una maldad y yo la denuncio, el mulato, que es hijo de los dos grupos, sufre una tremenda humillación, porque muchas veces el padre de ascendencia europea no reconoce a su hijo, sino que él quiso descargarse en esta mujer afrodescendiente. Eso es una maldad. Pero vamos a otro lado, nos metemos ya al siglo XVIII para enfrascarnos en la independencia, y para llegar al siglo XVIII primero quiero leerles a ustedes los antecedentes. Ya los tenemos en las cosas que hemos hablado. Hay personas aquí con las cuales hemos hablado muy ampliamente, mucho del tema, pero aquí tengo un librito que pensé traerlo como libro, porque hasta que me ponga a fotocopiar y todo eso y subrayarlo, mejor es como libro.
Hay un señor que se llama Thomas McFarlane, escribe en 1876. Me voy a ir hasta 1876, leo, y después me voy a bajar a 1754, leo, y ahí comenzamos a cerrar así de ambos lados lo que queremos hablar con respecto a 1820. Y este hombre dice, hacia los Andes, notas del viaje a la América del Sur. O sea, esto estamos hablando 56 años después del 9 de octubre de 1820. Y entonces dice que cuando llega a Guayaquil, la gente de las calles está formada en su mayoría por negros y mulatos con todos los colores en la escala del negro. ¿Qué me está diciendo bien? Vuelvo, la gente de las calles está formada en su mayoría por negros y mulatos. En su mayoría. O sea, la presidencia africana en 1876, para que ustedes más o menos tengan una ubicación, el año anterior lo habían matado a García Moreno, ¿no? 1875, ¿no? Para que ustedes más o menos se ubiquen, o sea que bien atrás, pero de todas maneras bien adelante después de la independencia, ¿no? Y entonces hay una gran cantidad de personas que son de origen africano que están caminando por todas las calles, inundadas las calles de eso. Entonces nos vamos acá a un libro que me parece maravilloso, que es Guayaquil en el siglo XVIII, de la doctora María Elisa Laviana Cuetos. Y la doctora María Elisa Laviana Cuetos es tan buena en la investigación que vino un francés que se llama Pierre Tardeu, que hace un libro sobre el africano entre el siglo XVII y XVIII en el Ecuador, y no se pone a estudiar, sino que cita esto, porque ella es muy meticulosa, algunos de nosotros la conocemos personalmente. Es una mujer con mucha metodología y mucha ciencia para hacer las cosas. Entonces dice algo aquí que llama la atención al otro extremo. Dice que en 1754 había 6.000 españoles, 5.000 indios y de 12 a 14.000 entre zambos, mulatos y negros. 6.000 españoles, 5.000 indios y de 12 a 14.000. Si entendemos 6.000 españoles y 12.000 afrodescendientes, ¿qué estamos hablando? 50% más, ¿no? A 2 a 1, ¿no? Pero, dice, y si estas cifras se pueden considerar aceptables en lo relativo a indígenas, anulando, como se ve en la información del propio Cabildo 10 años después, y gentes de color, es exagerado el número de españoles. Entonces ya no es 2 a 1, ¿no? Ya es 3 a 1, ¿no? Así que no es 4 a 1, ¿no? Y si este término se considera, bueno, la cuestión es que aquí tiene todo un capítulo para tratar el asunto, y nosotros vamos viendo muchas cosas interesantes. Estoy leyendo un libro de un investigador que se llama Alan Quaid, es un profesor que se graduó en Gainesville, en Florida, pero que enseña en la Universidad de Texas, ya me corrigieron, ahí se dicen los dos términos, pero me dijeron que no, que diga Texas, bueno, la Universidad de Texas. Y él comienza a hablar sobre la reforma borbónica y el militarismo aquí en América. Nada que ver con lo que estamos hablando, aparentemente. Pero los que estuvieron presentes hace 2 años, 3 años, cuando me incorporé a la academia, y escucharon la conferencia sobre que en 1785 se crea el regimiento de pardos de Guayaquil, y nos estamos dando cuenta de que es importante por lo que está haciendo ese hombre ahí, ¿no? Y tiene libros y libros y cantidad de cosas. Entonces, pero él dice que lamenta mucho, y cita nombres de personas, que él conoce los cargos, porque él es casado con una colombiana, y eso le facilitó investigar los archivos del Virreinato de Santa Fe, en Nueva Granada, allá en Bogotá. Y entonces él ahí comienza a investigar los informes que llegan al virreinato, y dice que conocemos los cargos militares de ciertos afrodescendientes. Lamentablemente no conocemos su vida fuera de la parte de milicia. Así que se me prendió el foco, pues, ¿no? Yo siempre dije que yo no puedo saber todo lo que ustedes saben, ¿no? Es imposible. Si fuera más fácil, con el profesor, cuando yo estudiaba en Argentina, era muy difícil saber todo lo que sabían. Eran gente, autores, yo era muchacho de 19 años y eran autores de libros, hablaban 4 o 5 idiomas, no sé, lo más bobo, ¿no? Otros hablaban 6 o 8 idiomas y los hablaban con fluidez y escribían mucho. Entonces dije, pero voy a aprender todo lo que el otro no sabe, ¿no? Eso es más fácil, ¿no? Entonces con este hice lo mismo, así que me fui al archivo histórico de Guayas, me fui al archivo que está acá arriba y comencé a buscar testamentos, juicios y pleitos, y encontré la vida de algunos de los que el doctor Quist está escribiendo. Encontré la parte que uno quiere
que él no sabe. Ahora estoy buscando cómo encontrarme con él para decirle, vamos a hacer negocio, vamos a intercambio de investigación. Y entonces ahí encuentro primero testamentos de oficiales de la compañía de Pardos y Morenos Libres. Pero después encuentro otro que dice que es de la compañía de Cuarterones. Después otro de Sapos. No hay una definición en los que participan como oficiales, pero sí hay como es una tendencia que son africanos, ¿no? o afrodescendientes. ¿Por qué me interesó esto? Porque encima de eso es en juicios, en pleitos, tienen un estatus en el cual ellos pueden tener como militares arresto domiciliario, Montepío a las viudas, tienen jubilación, tienen una serie de libertades y prebendas que nosotros no entendemos eso para los afrodescendientes, según la mayoría entiende que pasa ahí, ¿no? Pero cuando comienzo a ver los testamentos de ellos o las informaciones de sus negocios, hay algunos que son capitán de barco, capitán de milicias, tengo 20 cuadras de tierras, dejo 40 vacas, dejo 2 esclavos, africanos con 2 esclavos él también, dejo 2 esclavos, dejo 4, tengo hijos de la primera mujer, la segunda y la tercera, y tengo propiedades, tierras cultivadas, y también, ustedes no van a creer, hasta las hebillas de los zapatos, no digo solo con los afrodescendientes, los otros también, todo se deja inventariado antes de un testamento, hasta las hebillas. Entonces tengo unas chaquiras, tengo unas hebillas, tengo una espada, tengo un sable, tengo una vaina, todo eso está con detalle. Y entonces veo que hay un grupo, Ezio Garay, hay que reconocérselo, no está eso aquí, Ezio Garay ha sido pionero en el asunto aquí en Guayaquil, aunque Fernando Jurado también haya dicho algo y alguno más por ahí, Julio Pimentel Calvo también, pero Ezio Garay se metió, más bien, aunque usa testamento, se metió con la genealogía. Yo me meto con la vida privada más que la genealogía, pero hay que reconocerle, pues puede decir que yo estoy descubriendo la pólvora, me prestaron la pólvora para usarla para el arma, pero no, que es diferente. Y entonces comienzo a descubrir que hay un gran desarrollo de esta gente, que su abuelo o su bisabuelo fue esclavo, o su tatarabuelo, porque hay algunos que tienen padre capitán de barco, 1750, 60, abuelo capitán de barco y son propietarios. Y está esa información. Claro, es una información especializada, cuesta leer, porque está escrito, manuscrito, y mentira eso que los antiguos tenían buena letra. No, hay unos antiguos que hay que cortar las manos, ¿no? Porque la letra es así monstruosa, pues, ¿no? Pero de máquina de escribir, ¿no? Y entonces ustedes vean cómo nosotros, aquí lo tengo Eduardo, que a veces estamos viendo papeles y es complicado. Ayer hoy me enseñó, no, ayer fue unas letras que parecía un señor que tenía Parkinson, porque estaba la letra ¿ah? Illesca, ¿no? Déjalo otro tipo aquí. Lo vamos a poner apellidos aquí porque la idea no importa, no importa. Hay un gobernador que lo acusan de ladrón y le hacen unos juicios bestiales aquí, así que a otros le falsificaron los papeles para que se vaya rápido, ¿no? O sea, ahí de ambos lados la gente, nuestros parientes y nuestros vecinos. ¿Y a dónde quiero llegar? Que es una clase que económicamente emergente a fin del siglo XVII. ¿Qué es fin del siglo XVII? 1600. O sea, estamos en plena edad moderna, pero bien atrás con respecto a la colonia. O sea, 100 años después de la conquista colonial, ¿no? Recuerden que oficialmente la conquista se inicia en 1533 cuando muere asesinado Atabalíba, que no tiene nada que ver con nosotros, no sé con los de la sierra, pero con nosotros nada. Pero murió, entonces ellos tomaron el poder y entonces ya no tenían a nadie quien les haga la contra. Mentira también porque hubieron cientos de sublevaciones indígenas, pero terribles, ¿no? Sin embargo, esa es nuestra fecha parámetro. Y entonces nosotros vemos que hay gente que es navegante, que es agricultor, quitando el afrodescendiente común que, oh sorpresa, cubre prácticamente todas las ramas artesanales que a ustedes se les ocurran. Recuerden que la revolución industrial a nosotros nos llegó en el siglo XVIII como vestidos baratos, como tela barata, que casi se quebraron los obrajes en la sierra, pues los barcos británicos vendían eso en las costas, pero después la artesanía, o sea, hacer las cosas una por una, la cubren los afrodescendientes. Ellos cubren todo, absolutamente todo. Lo que a ustedes se les ocurra, ellos están ahí. No siempre uno lo sabe con papeles porque está el nombre, está Juan Pérez, Perico de los Palotes, pero
cuando uno logra encontrar un testamento, un codicilo, una información sumaria, salen 4 o 5 más personas, a ellos lo va tabulando y se va dando cuenta de la posibilidad. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, hay un señor que se llama Joaquín Murillo. Joaquín Murillo es un hombre muy importante, es afrodescendiente, es muy importante. Y tiene 2 documentos hay por lo menos ahí. Y entonces, claro, yo la parte de los testamentos es una cosa nueva para mí, lo estoy investigando, investigando afrodescendientes llevo más de 10 años, pero en esa parte es novedad para mí. Y entonces me encuentro que yo llego a la Independencia y hay un señor que se llama Damián Nájera, aunque la gente le dice Nájera. ¿Se acuerdan de la calle Capitán Nájera? Se la pusieron en honor a él, ¿no? Pero no es Nájera, porque la firma de él dice Nájar, y porque los papeles dicen Nájar. Pero Nájar es Nájar Murillo, y comienzo subiendo con los empates en la información de él, y del otro lado lo de Joaquín Murillo es nieto de Joaquín Murillo. Pero si yo comienzo a leer en este librito que dice relación que hace don Ramón Martínez del Campo sobre la revolución del 9 de octubre de 1820, cuando estaba de teniente de la tercera compañía del batallón de granaderos, la tercera de la guarnición en la plaza, bueno, uno casi en 1828 una información sobre el 9 de octubre, él explica, así como los otros historiadores, Camilo de Estruje, José Villamil, Fajardo, Roca, que él tiene una buena condición acomodada. Nájar. Y entonces, interesantísimo, porque estamos hablando de un hombre que ya tiene él, su papá, su abuelo y su bisabuelo, porque el otro, el Joaquín Murillo, no fue solito, pues el otro ya descendía, y de todos esos, oh sorpresa, hay genealogía, hay papeles para uno poder discutir. ¿Quién es Joaquín Murillo? Damián Nájera, uno de los hombres más importantes de Guayaquil. Ya estamos casi terminados la nueva remodelación de la sala de Independencia y su retrato vaya, ¿no? Pero él es Nájar Murillo. Sin embargo, ustedes ven que el tipógrafo de este periódico, que era más o menos del tamaño del primer periódico de Guayaquil, y yo me atrevo a decir, aunque le arda a mucha gente, le indigne, el primer periódico del Ecuador. ¿Por qué? Porque Primicias de la Cultura de Quito era un periodiquito de este tamaño, con unos pedacitos acá de texto, y eran 7 ejemplares. Aquí yo estoy hablando de algunos años de publicación, no voy a explicar más porque nos demoramos, pero necesitan un tipógrafo y viene un señor que se llama Manuel Ignacio Murillo, cuyo hijo va a crear el telégrafo, que ese telégrafo va a pasar después a la familia Castillo, que son, claro, José Abel Castillo lo eleva al máximo, pero hoy no vamos a hablar de José Abel Castillo, ¿no? Esa es otra cosa, porque es el que lo hace, la maravilla del periódico. Ya, sin embargo, este Manuel Ignacio Murillo, Miró, es primo de los Miró Quesada, que tienen el comercio de Lima. Y los Miró vienen de Panamá, ¿no? Entonces, nos olvidamos, adrede, de decir que el nexo entre Guayaquil y Panamá, en comercio, en familias y en todo, es muy grande en el periodo colonial, pero muy grande, demasiado grande. Viene mucha gente de Panamá. De ahí vinieron muchos afrodescendientes. ¿Cómo lo sé? Porque hay una cantidad de testamentos abundante que me dicen, no, vive aquí en Guayaquil, pero es panameño. Y entonces, antes de meternos a un panameño, Manuel Ignacio Murillo, un genealogista no me lo reúne porque tiene un abuelo que se llama igualito que el abuelo de Nájera, y es la misma época, y los dos son capitanes, pero no me dice nada. Pero viene otro historiador que conoció más del asunto y hace una biografía de Murillo, y él explica que su color era tiznado, era canela. Perfecto. Entonces, pero tengo que buscar, porque ¿qué hago? Pues, ya sé que es afrodescendiente también, bueno, ya sé que es afrodescendiente, pero me interesaba más allá de eso, ¿no? ¿Va? Porque el abuelo de Murillo también es afrodescendiente, ¿no? Pero justo está en la época, entonces comienza a buscar a Pedro Robles Chambers y me dice que Damián Nájera es familia de los próceres Murillo. ¿Quién es el prócer Murillo? Él. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que buscar, es muy difícil, pero nos interesó. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de familias de afrodescendientes, no estamos hablando de individuos nada más. Hay grupos de familias que son fuertes,
¿Qué más viene? Yo les dije que no quería salirme de ahí, pero hay otro señor que se llama Jerónimo Cerda y Chávez, pero se casó pues muy encumbradamente con una representante de un apellido muy importante en la época. No voy a decir el apellido, cada cual que lo busque como quiera, pero viene otro historiador que anda más afinado con el asunto de quién se casa y quién se junta. Nunca se casaron, ni quiso casarse, ¿no? Allá está bien, entonces me quedé callado, por eso no digo los nombres, no viene al caso aquí destruir a la gente que está viva, que te voy a decir de ella. Sin embargo, este hombre, yo no tengo la prueba de que es afrodescendiente, no lo tengo. Lo mandé a pintar como afrodescendiente, también va a la galería de los independientes. ¿Por qué? Porque tengo dos fotos, uno de viejo y otro de joven, fotos de los óleos, y es un afrodescendiente. Y viene de Panamá. Pero ¿cómo se va a casar un negro con una blanca? A mí qué me importa. ¿Sabe? No, de verdad que les digo a mí qué me importa, porque en el año 1790 vino aquí Alejandro Malespina, un investigador italiano bajo bandera española, y pide para poder investigar esta zona del Pacífico, pide las informaciones genealógicas, los censos, todas las informaciones por orden del rey, le dan todo. Y entonces uno de sus ayudantes dice que me parece muy extraño, me llama mucho la atención la gran cantidad de matrimonios que hay entre mujeres blancas y hombres africanos. 1790, o sea, 30 años antes de 1820. Entonces, estamos en eso, ¿no? Jerónimo Cerda y Chávez es uno de los que firma el Acta de Independencia y es un afrodescendiente a todas luces. Sigo investigando y hay otro señor que se llama Santiago Cepeda, pero con Z. No, Z, yo no soy español y el español lo tengo bien lejos, ¿no? Entonces no me sale ese Cepeda así también, ¿no? Y si me sale, todo el mundo va a pensar cualquier cosa menos que yo hablo así, ¿no? Ella se me ríe aquí solita, se ríe, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucede? Que este Santiago Cepeda es un sastre que llega a ser maestro mayor de sastres, pero también llega a ser capitán del cuerpo de cívicos. Y entonces, ¿qué hago con el cuerpo de cívicos? ¿Quién es el cuerpo de cívicos? Si todos son cívicos, cívicos tiene que ver con chivitas, con ciudad y con todo. ¿Cómo enderezo las cosas? Hasta que voy descubriendo, juntando, pero así que juntar de línea en línea, los cuerpos de cívicos es el regimiento de Pardos. ¿Te acuerdas? 1785 es el regimiento de Pardos. Y entonces, de paso, el regimiento de Pardos tenía su cuartel, aquí nomás, en la calle Pichincha, entre 10 de agosto y Clemente Ballén, acera oeste, o sea, al frente del municipio, donde estuvo el colegio de la Compañía de Jesús. En los mapas un poquito después, de 1767, dice Colegio de los Expulsos. Bueno, expulsados en esa época, problemas políticos entre ellos que no vienen al caso. Y entonces ahí tiene, pero nadie lo dice, tuve que hacerme ya Sherlock Holmes para el asunto, porque sí dice el regimiento de artillería que estuvo en el mismo edificio, pero mirando para la calle Pedro Carbo. Y están los dos edificios y nadie abre la boca. Cuesta hacer el asunto, ¿no? Pero ahí estaban ubicados, y el regimiento de Pardos de pronto le cambiaron el nombre Vengadores a uno, y a otro el regimiento de milicias. Juntaron los Pardos y las milicias e hicieron otro regimiento. Entonces se me diluye más la cosa, pero hay uno que escribe y hay que estar siguiendo finito el asunto de él, ¿no? Entonces tenemos a Jerónimo Cerda, tenemos a Santiago Cepeda, tenemos a Damián Nájar, tenemos a quien más dijimos, Manuel Ignacio Murillo Miró, tenemos a la familia Roca. Yo les digo, hay gente que le molesta porque piensa que estoy atacando, yo no estoy atacando nada, pero ¿qué culpa tengo yo? Yo también tengo un cura que hace roles, ¿no? En la familia, ¿no? Les cuento, se llamaba Tomás Parra, ¿no? Algún día les cuento qué es lo que le hicieron el cuñado de mi bisabuelo, lo que le hizo, porque le sacó un hijo a la sobrina, ¿no? De los parientes míos, ¿no? Allá en Cuenca, ¿no? Pero bueno, lo tengo con fotos y con nombre y apellido, todo esto. Ya, pero ¿qué sucede con este sacerdote en Panamá? Tuvo relaciones con una esclava y salió un señor que se llama Bernardo Roca Liceras. No es negro. Vino libre acá. Pero hay un
detalle que el señor Bernardo Roca Liceras viene acá, todo el mundo era transformado como vino, yo no sé cómo vino, pero no vino con los grupos militares, vino solo. Después se hace comandante del regimiento de Pardos. Pero un detalle, ¿no? No han pasado ni 15 años y él es uno de los 4 mayores productores de cacao de la zona de Guayaquil a nivel mundial, y es tan fuerte que él con Jacinto Bejarano, que este señor, yo no digo pelucón, ¿no?, el aniñado del grupo, también muy poderoso. Los dos son fiadores de Ramón García León y Pizarro, el gobernador de la época. O sea, los dos se dan el gusto de sacar la fianza para que él pueda estar aquí y le prestan el dinero. Y él con otros 3 más, ellos monopolizan el mercado de Guayaquil en el cacao, pero también monopolizan el mercado de Guayaquil en las tiendas y monopolizan, y también son armadores. Esto quiere decir que tienen barcos. El señor no nos suena mucho en la independencia, pero tiene 3 hijos que son importantísimos. Francisco María Claudio Roca, que es un triunviro, y si ustedes estudian la vida de Roca es muy interesante. Es muy interesante, porque él es el padre de la imprenta. Él es el padre de la imprenta. No es Manuel Ignacio Murillo, sino él. Manuel Ignacio Murillo va a ser el segundo o el tío de la imprenta, porque este es el que quiere comprar la imprenta y se demora el representante de la imprenta y dice, no, ¿qué pasó? Entonces no hay plata, saca de su bolsillo y él compra, después me la pagan ustedes. Y en los sueldos del cabildo que me den, me lo vamos descontando. O sea, él no escatimó. Entonces estamos hablando de un hombre que es padre de la libertad de expresión. No es pues así, porque así es. Por eso hay que tener claro que se ha difundido mal los que son afrodescendientes, y se ha dañado y se ha tergiversado. Pero ¿por qué él puede sobrevivir aquí? Porque esto es una ciudad abierta. Porque acá no hay complejos. Acá a cada cual le gusta determinada mujer, bueno, le enamora, se casa y por último no se casó y tuvieron hijos. Pero estamos hablando ya a cierto nivel, no digamos de nobleza, porque aquí no habían títulos de nobleza, excepto la hidalguía, que es el don, de notables. Y él es uno de los notables, Bernardo Roca Liceras y su hijo. Pero tiene otro hijo que se llama Vicente Ramón Roca. Importantísimo, porque Vicente Ramón Roca, aparte de todos los cargos que pudo tener en los periodos de la independencia, él es el que marca el hito en la revolución del 6 de marzo, no importa quién votó a favor y quién en contra, él es el presidente de la revolución del 6 de marzo, con que salen todos los extranjeros de aquí, toda la colombianada, y se queda el presidente. Es muy interesante la vida de él. Y tiene otro hijo más de los que figuran, tuvieron 18 hijos, no todos llegaron a edad adulta, ¿no? 12 más o menos llegaron. Y entonces el otro hijo, José María Roca, también llega a eso. Pero nos quedamos ahí con la familia Roca. De eso, ¿qué más nos falta? Dijimos el regimiento de Pardos, que el regimiento de Pardos es un regimiento que es parte de la independencia. Tengo un gran amigo, que no digo el nombre porque si no todo el mundo nos va a llamar para pedirle los documentos, pero él ya me ha ofrecido 20 páginas de documentos que están soldados de Olmedo, y entonces nosotros vemos de que los afrodescendientes están en todos los niveles, desde el más alto de Guayaquil hasta el más bajo. Pero esa parte a ustedes quizás no les importe mucho. Aquí veo algunos afrodescendientes y quizás eso de ahí sea una historia que uno lo vea a la distancia. Lo que yo quiero mostrar ahora es otra cosa. El papel que juega. Faltan más afrodescendientes. Les cuento, está Juan María Peña, que es el que dirige a los Pardos, y otros más, pero lo dejamos ahí porque se nos hace muy largo. Pero vamos a leer 3 cosas del diario El Patriota de Guayaquil. Esas 3 cosas del Patriota de Guayaquil son muy importantes, más que todo lo que dije antes. Lo que dije antes puede ser decorativo. Y es que el 8 de noviembre sube como elección democrática Olmedo, Jimena y Roca, como triunviro. Entre las cosas que a ellos les interesa es la libertad de todos, pero nosotros vemos que el día 10 de octubre, o sea, un mes antes, Olmedo hace una convocatoria para el colegio electoral
pero dice pueden asistir todos estos, a excepción de los esclavos. Porque el esclavo era un bien material y no podía libertarlo. Sin embargo, tan pronto él puede, en el día sale publicado el día sábado 14 de julio de 1821, algo que leeré, la primera parte que me interesa. La Junta Superior de Gobierno, después de haber prohibido la introducción de esclavos en el reglamento de comercio, hasta ahí me interesa por el momento, después de crear el reglamento provisorio de Guayaquil, que es la Constitución, no es que parece, él dice que es la Constitución, hay gente que dice, no parece, no, está impreso que es la Constitución. Lo siguiente que hace es justamente lo que aquí esta niña guapa me estaba diciendo a mí para la conferencia del 15, 16 de noviembre, sobre el reglamento de comercio. Lo primero que hace es evitar más tráfico de esclavos. Se acaba el tráfico de esclavos. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el evitar el tráfico de esclavos, el reglamento de comercio emite otra, eso fue antes, emite otra orden que la firma junto con Jiménez con Roque y Francisco de Marcos como secretario, donde dice que el precio no puede ser tan alto, ya que los quieren comprar, no puede ser tan alto. Tiene que bajarse el precio, porque un esclavo, y si el esclavo valía 400 pesos, ¿qué es 400 pesos? Una casa. Pero si había esclavos que eran una capacidad tremenda, como financistas, como carpinteros, como muchas otras cosas, y podía costar 500 y 600 pesos. O sea, era una millonada para la época. Y él dice, no, los esclavos valen máximo 300 si es que los quiere vender. Y dice, los esclavos nacidos en casa, si fuera buena conducta, no se vendió más de 300 pesos. Ya, el precio de los párvulos será más moderado de las criaturas. Entonces, aquí yo estoy viendo que estas tres personas, más el secretario Marcos, están preocupados por este asunto de la esclavitud. No lo pudieron hacer en el momento porque tenían un problema. Gregorio de Escobedo con Manuel Loro, el dueño de la Boleta Alcance, comenzaron a sublevar a todo el mundo y comenzaron a saquear y comenzaron a robar y comenzaron a crear una antirrevolución. Entonces tuvieron que sacarlos y después del 8, el problema era ese primero. Entonces el 14 de julio del 21 hace eso. Pero más adelante sigue Olmedo con esa preocupación y el 20 de abril del 22, entonces hace otro decreto. Este decreto lo firma con Olmedo Jiménez Roca y Pablo Merino está el secretario. Y entonces dice, como en ningún momento, por sólido que sea, es bastante para perpetuar de una manera digna y superior a las injurias que del tiempo, la época feliz en que un pueblo restituye el uso de su libertad, si no ejerce la libertad misma, y como por otra parte este sagrado nombre pronunciado continuamente por todos nos hace tener siempre fija nuestra mente mirada sobre aquella porción de nuestros semejantes. Leo un poquito muy lento porque es bibliografía antigua y como algunas le falta, no escribían mal. El mismo Murillo dice, nos faltan tipos. Entonces compraron una imprenta usada y no estaban todas las letras, entonces había que inventar letras, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Se declara el artículo 1, son 10 numerales. El primero, se declaran libres todos los hijos de esclavos en adelante nacieron en el territorio de esta provincia. Todos los hijos de esclavos libres, porque ese no había sido comprado. Entonces, como no había sido comprado, ese no es negocio. Segundo, las partidas bautismales serán un documento auténtico para la restauración de este derecho que gozaran con los demás que tienen los ciudadanos de Guayaquil, luego de que cumpla la edad de 21 años, siempre que ejercieran alguna profesión o industria útil. Todos ejercían profesión. Todos, y si entendemos que hay discipulado con respecto al artesano, el oficial, el ayudante, va aprendiendo del padre o del que tiene adelante, ¿no? 3. Será obligación de sus amos el proveer los pequeños gastos de la crianza y la educación de los hijos y de madres esclavas en la edad de lactancia y posteriormente hasta la edad de 16 años en los varones y 18 en las mujeres. O sea, comienza a detallar más cosas de derechos que le va dando legalmente, porque recuerden, la República de Guayaquil o en la provincia de Guayaquil es un estado de hecho y de derecho. Eso lo daremos para otra conferencia cuando ustedes quieran, y podemos demostrarlo por todas las situaciones de Estado, a su vez el reconocimiento de Colombia, de Perú, de España, con tratados hechos con ministros plenipotenciarios, y dice aquí ministros con todas las de ley. Entonces ellos pueden con una actitud de derecho decir lo que están diciendo. Entonces de 16 años y los varones y las mujeres de 18. O sea, el amo tiene que darles cuidado e instrucción.
4. La humanidad prescribe el orden social e impone a los amos el deber no solo a mantener a los niños libres durante este tiempo, sino también instruirlos en las primeras letras y en los principios de la religión, de sus deberes hacia la patria. Por eso digo que no es porque Olmedo no era masón, ¿no? O era un masón bien diferente a nosotros, porque él quiere que conozcan de Dios, ¿no? ¿Qué tiene que ver con documentos legales? Y el espíritu que tienen es otro, ¿no? Y entonces ustedes van a ver que esos niños deben instruirse, o sea, tienen que dejar de ser analfabetos para ser alfabetos. Eso es muy importante. 5. Injusta retribución del cuidado y gastos que dan los patrones para alimentar y educar a estos nuevos libres, particularmente en su infancia, quedan estos obligados a servirlos hasta la edad que prefija el artículo 3, esto que es hasta los 18 y 16 años, no más, no que tú sabes, ñaño, ahí todo el mundo es ñaño, ¿no? Ñaño, tú sabes, mi hermano, tú sabes que tu hermana, que no sé qué. Yo he escuchado esa conversación, 20 años, 30 años, no, 16 y 18 años. 5. Es justa la distribución del cuidado y gastos que se hagan los patrones para alimentar y educar a estos nuevos libres, eso lo dijimos, ¿no? 6. Los que renuncian al servicio de los nuevos libres antes de la edad prefijada como retribución a su cuidado y gastos, los entregarán a los procuradores generales para que los destinen a las escuelas públicas. Es muy importante la educación para Olmedo. Segundo punto que vuelvo a decir que hay que educar, ¿no? Y le señalen un maestro en cualquier oficio, ¿no? Quiere capacitarlos. 7. Cuando estoy saltándome porque son largos, ¿no? Cuando algunos patrones no cumpliesen con las obligaciones que se les imponen, los síndicos procuradores están facultados para recoger al nuevo libre y educarlos como se debe prevenir. O sea, tú no quieres cumplir, bueno, está bien, venga para acá. 8. Las madres que mudasen de amo, o sea, que cambiasen de amo, deben llevar consigo a sus hijos, y el nuevo poseedor de la madre está en las obligaciones que señalan al primero. Sigue con el cuidado. 9. Se recomienda especialmente la filantropía de los amos, la educación de las mujeres, diciendo que este es uno de los principios que más debe influir en la mejora de las costumbres públicas. ¿Qué me está diciendo aquí? Que no era Eloy Alfaro, pues, de la educación de las mujeres. Es este que está preocupado de eso, en 1822. 10. Las municipalidades de cada pueblo quedan encargadas de nombrar uno de sus miembros para que pase al cuerpo una razón, para que pase al cuerpo una razón de los patrones que cumplan con más celo y humanidad lo que se previene para el gobierno y el pueblo. Entonces, esto estamos hablando nosotros aquí en 1822, pero en 1822, para el que anda acucioso con las fechas, es el 20 de abril del 22, ¿no? Todo se nos va a acabar el 16 de julio del mismo año, ¿no? Y más adelante vemos un caso, que es con el que terminamos aquí nosotros, que hay un caso que se ventila y sale publicado el día 4 de mayo del 22. Esto quiere decir prácticamente menos de un mes después, del 20 de abril al 4 de mayo, poquitos días, ¿no? Y es que hay una señora que se llama María del Rosario Espantoso y se queja ante el gobierno porque en su casa nació una esclavita. Una escritora solo sabe llorar nada más, pero no sabe hacer nada, ¿no? Pero es que le hace la esclavita y va donde el sacristán, así muy devota, muy religiosa, que le escriben, y el sacristán le escribe como libre. Y ella reclama, ¿cómo que libre? Ella es esclava. Y entonces le escribe al medio y le dice que le escribe, está la carta publicada completa, es larguísima. Para conocer el artículo, hice cambio de color, esto es a full color, hice cambio de color para que sea más fácil leerlo y transcribir. Y entonces Olmedo le dice que no, que por 4 días no va a desgraciar la vida de una criatura. Y eso no puede ser. Es absurdo. Entregue la criatura a su madre y es libre. Entonces estamos sentando un precedente, una jurisprudencia sobre el asunto. 2 cosas nos quedan ahí por entender. Primero, no es Urbina el padre de la liberación de los esclavos. Esos años 51 o 52. No es. Estamos hablando 30 años antes, y un hombre la tiene bien clara. Pero ¿por qué no hizo más? Porque vino Bolívar y destruyó todo el sistema de Estado y de derecho que tenemos nosotros,
Y entonces él dijo, esclavo, usted quiere ser libre, negro, usted quiere ser libre, vaya a la guerra. Aquí estamos en guerra en todas estas épocas, en guerra fratricida, y ninguno lo manda a la guerra, ni siquiera que vaya a poner los arneses a los caballos, ni agarrar los caballos. Es libre porque es libre. No le pone condicionamientos al ser humano. El otro sí, el otro tiene que métase al ejército, y claro, el primer cañonazo mueren 10, por lo menos. Entonces, ustedes observan la diferencia, y por eso es que yo creo que Olmedo, Jiménez y Roca son los padres de la liberación de la esclavitud. No pudieron llegar a más porque les cortaron las alas. Y en un momento avergüenza, y en otro momento llena de orgullo, dependiendo cómo vemos las cosas, pero queremos decir que Guayaquil, como estaba creciendo, se estaba presentando en un estado libre que buscaba la libertad de todos. Lamentablemente no todo se puede hacer de golpe, y la hicieron y lo lograron. Y lo más importante es que tenemos los documentos que existen, que están publicados y que existen los originales. Les agradezco mucho la presencia de ustedes aquí, y ya vamos a disfrutar de otras conferencias más. Lamento mucho, se presta para muchos diálogos, salvo que hubiera alguna preguntita chiquita, nomás así, que no haga mucho esfuerzo. Y como siempre, nuestra bella moderadora va a ser aquí la despedida. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Hay una pregunta o comentario que deseen añadir? Le agradecemos de todo corazón al licenciado Víctor Hugo Arellano por habernos acompañado en este ciclo de conferencias y haberlo cerrado con broche de oro. Yo también, como siempre, es un honor haberlos acompañado, y nos vemos en noviembre en otras charlas y ciclos de conferencias. La Biblioteca Municipal y el Museo Municipal, que los prepara con muchísimo amor para todos ustedes. Ha sido una conferencia, un ciclo de lo más enriquecedor, donde hemos tratado la gesta doctrina liberadora con mucha profundidad. Muchas gracias a todos por su asistencia, y que viva Guayaquil y que viva la libertad.